Bienvenidos a Diálogos de Evolución, un espacio de la Escuela TOT, donde exploramos la evolución de la conciencia, el crecimiento del alma y la conexión con niveles sutiles del ser humano. Sumérgete en conversaciones reveladoras que iluminan los caminos de la espiritualidad y la expansión de la percepción humana. Únete a nosotros en este viaje de autodescubrimiento y conexión profunda en Diálogos de Evolución. Bienvenidos. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Bienvenida María del Sol, ¿cómo te encuentras? Muy bien, contenta de esta transmisión y contenta de saber que se van a ir conectando poco a poco todos los que están en la suscripción de TOT, Escuela del Ser Humano, y sobre todo amigos y todos aquellos corazones que sintonicen con este tema. ¿Qué tema? Un tema bastante interesante. Sí, así es. Es un tema que lo venimos justamente sintiendo de compartir desde hace mucho tiempo. Sí. Y realmente, digamos, es tomar esto, ¿no? Si realmente estamos haciendo un camino de evolución espiritual, cuáles son las guías, cuáles son los senderos o cuáles son las personas que llegaron antes que nosotros para marcar un camino y que nosotros podamos a partir de ahí hacer el nuestro. ¿Cómo venís con el tuyo? Pues el maestro del cual vamos a hablar hoy ha sido una gran guía, una gran orientación y pues hablar de él es un privilegio porque implica también reconocer que sin él era la punta de lanza de todo lo que estamos caminando ahora y saber que él, al igual que nosotros, fue un ser humano y que hay información que no se ha compartido y que es precisamente este tema que vamos a compartir. Entonces, contenta de saber que todo lo que podemos aportar de no solamente el Cristo que despierta en cada uno, sino cómo lo vivió y cómo lo estamos viviendo nosotros. Sí, es todo un tema. Sí. Y aparte hay algo que es importante, ¿no? De que acabas de decir de un Cristo humano, un Cristo Sí. hombre. Uh-huh. Entonces, estamos radicalmente empezando esta charla desde un lugar en donde puede haber alguna diferencia con algunas personas y está todo ok, no hay ningún problema. Solamente que por la vivencia que nosotros tenemos, sabemos que hay otro mensaje para compartir que es el que queremos transmitir. Así es. Así que estuvo muy interesante esto de José Luis Parise que dice que él siempre decía de que si Jesús fue divino y él dice que nosotros vamos a hacer cosas mejores que él, entonces eso significa que nosotros ya estamos atrás, porque Sí. él nació divino y nosotros nacimos fruto del pecado. Pero si no fue así, José Luis Parise dice, yo quiero sentar a Jesús en el sofá para poder psicoanalizarlo y ver cuál es el camino que hizo para poder transformarse del hombre al Cristo. Y Mm. entonces él hace esto no solamente con Jesús, sino con el Buda, con Mahoma, y de esa forma de repente él va construyendo una profundidad que es interesante porque de repente nos permite ver desde un lugar distinto al maestro. Sí, mira que qué interesante que ahora ya más personas hacen esas preguntas. ¿Cómo fue antes de que él empezara su misión? ¿Qué es lo que vivió antes? ¿Cómo lo experimentó? Y bueno, tenemos como pequeños fragmentos de él en el libro sagrado, pero hay mucho que se quedó ahí, muchas preguntas en muchas Claro. personas. Entonces, el preguntarte qué pasó en esos 30 años y que es parte de lo que vamos hoy a compartir, pues eso lo que emociona porque ya se está viviendo esta parte de verlo como un ser humano, que es divino, como dices tú, y que si nosotros vamos al revés volteado, vamos de lo humano a lo divino, pues vamos por una muy buena señal y una muy buena guía que es la de él. Y que él también muestra en varios momentos de su vida que no le fue fácil, Uh-huh. que no fue fácil lo que vivió y que entonces si nosotros lo abocamos en lo que estamos experimentando ahora, hay cosas que no son fáciles, pero él es así como
sí se puede, sigan, ¿no? Sí, tal cual. Es como una luz en el camino que es la Así que es. marca un mensaje, Ujú. mejor dicho, una guía. Y también hay algo bien bonito que en este tiempo, que entre otras cosas, parte de lo que recibí era de que por haber hecho ese trabajo interior tan profundo, él hasta permite justamente, hasta traza una luz en el camino para aquellas Sí. personas que desencarnan, ya tienen la posibilidad de tener una luz de guía Sí. para saber hacia dónde seguir el alma en su proceso de evolución. Y ese fue realmente el mensaje principal posterior a la crucifixión, hacer ver que hay algo posterior a la que la materia muera. Y entonces ver que en verdad el espíritu es eterno y que tiene la posibilidad de seguir evolucionando y que él es el referente del otro lado. Y pues eso lleva también a un conocimiento que él venía trayendo de otras escuelas, que también va a ser de lo que se va a hablar durante la presentación, que él aprendió de otros senderos y de lo cual lo transmitió y es como aquel que va, estudia en el extranjero y luego trae su enseñanza a casa y trata de explicarles a los demás lo que él integró. Ujú. Y es muy interesante. Hoy yo siento que América está siendo de repente como una gran universidad a nivel de un montón de transmisión de enseñanzas espirituales, pero en su momento lo era principalmente toda esa zona donde él estuvo, que fue en la zona de Galilea, Jerusalén, Egipto. Sabemos que viajó a Inglaterra, que estuvo en el norte de la India. Entonces, todos esos lugares eran lugares que eran como la meca en ese Ujú. momento del desarrollo espiritual. Entonces, no es casual que justamente haya recibido esas Sí, enseñanzas y claro, que permitieron que eso se transformara de el iniciante en el maestro. así Así es. que ese es el viaje que les vamos a compartir, que es el que sentimos compartirles para que podamos hacerlo juntos. Así que la pregunta será, ¿están preparados? Yo digo que sí, que por eso se Sí, van a sumar a este tema con todos nosotros y así sobre es. todo a ver el programa. Y por favor recuerden, pónganos sus comentarios y también participen. Sí, tal cual. O dicen por ahí, poner un me gusta, suscribirse, activar la campanita y todas esas cosas raras. Pero allá vamos. Lo más importante es activar nuestra esencia. Así es. Y justamente la primera imagen es esta, ¿no? De un camino en donde él está transitando un sendero solo, reflexivo, Ujú. conectado interiormente. ¿A dónde pensás que lo podría haber llevado esos pensamientos que tenía en ese momento? Es como cuando uno quisiera apartarse del mundo y reflexionar qué es lo que está viviendo. Ahora en esto que nosotros compartimos de la escuela de Todd, es ir a su energía femenina, ¿no? Ujú, Pero también en contacto con su energía masculina, que es reservarse y apartarse, y qué mejor en un lugar que sea con la naturaleza. Y bueno, nosotros lo podemos vivir en la montaña, en la playa, si lo abocamos, esta imagen me aboca a mi alma, ujú, a exacto, ese lugar donde siente uno contacto con la madre. así es. Y a mí me evoca cuando empecé el camino, justamente una de las cosas que me pasó fue estar en un lugar así muy similar a este, Ok. pero en un momento, o sea, yo lo veo y me veo, por ejemplo, de las reflexiones que yo transitaba en ese momento y que cualquiera de nosotros en algún momento empieza a hacerse preguntas que Sí. son introspectivas, preguntas que van más allá de las cuestiones materiales terrenales, acerca de tener para comer, para qué vas a hacer mañana, y empezar a comprender la trascendencia de lo que significa ser humanos. Entonces, así empezamos el viaje. Muy bien. Así que bueno, o sea, Reflexivos. sí, sí, o sea, es un camino interior justamente Ujú. el que venimos a transitar juntos y bueno, y allí vamos en ese sentido. Entonces, estas enseñanzas, justamente lo primero que vemos es esto, ¿no? Estamos hablando de un hombre que eligió hacerse humanamente divino. Vino a ser humano, Sí, vino a exactamente. experimentar lo que vive un ser humano. Y para eso tuvo que transitar aprendizajes y tuvo que transitar viajes. Hay registros en el norte de la India, en Cachemira, en algunos templos, en donde hablan acerca del joven que había venido del oeste, perdón, Ujú. y que ese joven fue conocido en esa región como Isa.
Isa era el nombre que tenía en ese lugar, y hablan de que justamente fue un gran hombre que evolucionó mucho, y hablan del impacto que dejó justamente entre sus otros, Compañeros. claro, entre los compañeros del mismo nivel. Así que los primeros registros justamente están allí en esa zona. Cuando tú lo platicaste, para mí fue sorpresa, yo no lo tenía. Y Sí. creo que mucha gente cuando lo escucha va a decir, wow, ¿a poco sí? Lo más interesante es esto, ¿no? De comprender que, a ver, para poder llegar a esto, obviamente fue necesario transitar un camino. En ese camino es como que hubo mucho material, muchos lugares, muchas vivencias, mucho sentir en la piel. Por ejemplo, cuando estuvimos en Egipto, en la casa de Jesús, de José, María y Jesús, también es sentir esa vibración y esa presencia de la Sagrada Familia. Y entonces comprendemos esto, ¿no? No estamos hablando solamente del Jesús que está en la Biblia, sino De su entorno. de una familia que tenía sus temas que resolver, que tenía sus situaciones, y que hoy son lugares a los cuales podés visitar. Lo mismo que, por ejemplo, este lugar que es en Thor, en Glastonbury, en Inglaterra, es otro de los lugares en donde se siente muy fuerte su energía, pero al margen de eso hay como un legado que ha quedado marcado, por ejemplo, en Charles Wells, que es como el jardín del cáliz, justamente es eso. Y además de eso, también en ese lugar quedaron sembrados de la época de José de Arimatea y Jesús, que lo visitaron la primera vez. Después, una segunda vez, lo visita José de Arimatea con María Magdalena. Y entonces allí una de las cosas que hacen es sembrar el árbol del encino, un encino, Mm. que después con el tiempo se hicieron, de los esquejes del árbol, se hicieron varios otros árboles, pero el más importante es en el centro de Glastonbury, tenés un lugar donde está el árbol este del encino, y todo alrededor está pegado con un montón de pedidos, oraciones que se ponen allí, Ujú. porque saben justamente que esa presencia fue viva en ese lugar. Es Y como el remanente de saber que estuvo allí, ¿no? exactamente. Y entonces hablamos de un Jesús con una infancia Mm. especial, distinta, a donde él necesitaba comprender un poco más acerca de qué era esto que le estaba pasando, porque percibía algunas cosas, y en ese qué es lo que me está pasando, lo que sucedió fue de que él sintió que tenía que moverse de esa familia, porque el mandato social que había acerca de los hebreos en ese momento era de familia de judíos, era de que tenía que casarse, que su mandato era casarse, tener hijos, porque eso está justamente dentro de las indicaciones para todas las familias judías, que era multiplicarse como estrellas en el universo. Y entonces por ese motivo era de que además se casaban muy joven, o sea, de repente una mujer a los 15 años ya estaba casada, un hombre se suponía que en esa edad aproximadamente también ya tenía que tener su familia. Así que Jesús resulta que agarró y dijo, mejor me las pico, necesito entender más cosas acerca de mí. Y con 13 años, 14 años, se dice de que se fue con unos mercaderes que iban hacia la India. Mm. Y él, por las enseñanzas que había recibido hasta ese momento, sabía que la India era uno de los lugares para poder desarrollar ese aprendizaje. Esto me recuerda cuando hay esa inquietud cuando eres adolescente, ¿no? Que Claro, dices quiero descubrir el mundo y como que me están indicando a hacer esto y no lo quiero hacer. Así que eso sí es muy humano. sí, tal cual. Y entonces él, una de las cosas que hace justamente es irse hacia la India, así digamos, con ese grupo de mercaderes, Ujú. y ahí empieza su camino. Mejor dicho, ahí empieza su camino de viajes, Ok. porque su camino, digamos, a nivel de conocimientos es algo que ya venía integrándolo a partir de algunos maestros que él había estado recibiendo, digamos, de algunos maestros había recibido algunas enseñanzas del, de la comunidad de los esenios también. Entonces pudo profundizar en eso. Después regresó, se fue para Inglaterra siendo adolescente. Siendo adolescente regresa de Inglaterra un año después y se va a Egipto. Así que se hizo un viajecito. Bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, Bueno, yo de Egipto sí había escuchado
porque en algún momento leí un libro que también se va a hablar un poquito en esta exposición, y es como ver todo lo que él, su inquietud, ¿no? De descubrir y saber más sobre aquello que le enseñaban en su entorno familiar o en lo que en ese momento era la religión que seguía su familia, ¿no? Sí, exacto. Y el tema era además de que la apertura que tenía para poder profundizar en eso más allá de las escrituras que ya estaban y Ujú. tratar de preguntarse él acerca de por qué motivo le sucedían algunas cosas y esto es parte del camino que inicia. Respecto de las parejas o la pareja de Jesús, en este encuentro no vamos a hablar de ese tema, porque vamos a focalizarnos más en el maestro, en el hombre que se transforma en maestro, que después se transforma en el Cristo. Pero el tema de la pareja o las parejas implica un desarrollo bastante profundo, Claro. así que no va a ser parte de este encuentro. Si se preguntan por qué no aparece por ahí María Magdalena, es a propósito. Será en otro programa. Así es. Y después, bueno, obviamente viene a Egipto nuevamente, a Egipto en donde en Heliópolis, en la zona del Cairo, es donde es en uno de los templos en donde empiezan esas enseñanzas y que vamos a ir compartiendo un poquito más acerca de este maestro. Entonces, justamente lo primero era esto. ¿Quiénes eran? Si entonces le decimos que estaba aprendiendo, ¿quiénes eran sus maestros? Bueno, uno de los que yo en mi proceso de interiorizar un poquito de sus enseñanzas fue el maestro Maitreya, que de hecho por ahí hay una imagen de él que a veces lo confunden con el maestro Jesús, que es el maestro de él, muy directo de su línea familiar y que es el que lo orienta y lo va acompañando como un mentor, que es el que Ujú, también lo va impulsando a que no se quede nada más con lo que recibe, que busque. claro. Y hay algo interesante también de que esto permitió justamente, cuando empezamos a recibir esa información, nos damos cuenta de que era un buscador del conocimiento, un buscador de esas cuestiones espirituales más profundas y que llegó a conectarse con Maitreya o con otros maestros también de la región. ¿Tú tienes alguno más que Sí, sepas? sabe, hay algo que es muy conocido, digamos, que también quedó registrado, que son grandes maestros que estaban en ese tiempo, que uno era conocido como el maestro, el sabio, el anciano, Ok. que es Giliel, eh, Galiel, Galier. perdón, Galiel, y después que es el más joven, que es Giliel, justamente. Ok. Entonces es muy interesante porque estos maestros que recibió Jesús y que son quienes le dieron una formación, después son, eh, digamos, como eh, marcados maestros que están en el Corán, Mm, principalmente Galiel, o sea, el más grande, el abuelo, el sabio abuelo, el sabio anciano. Él justamente es reconocido en el Corán como parte de uno de los grandes maestros. Y de hecho, hay algo muy interesante, porque cuando hablamos de los mensajes de Jesús, sí. si yo te digo, bienaventurados los pobres de espíritu, ¿a qué te resuena? Una frase del maestro Jesús. Claro, entonces resulta que ahí lo que nos dicen es, no, no. O sea, esa es una frase, esto que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña, Ujú. era una de las enseñanzas que compartía Galiel. Entonces, cuando nos enteramos de eso, es un, oh, oh, O sea, no era de él. no, Es como cuando estamos con un maestro y sentimos esa frase que se vuelve parte de ti, ¿no? claro, exacto. Y él a su vez la fue transmitiendo, ¿no? Claro, exacto. Y aparte esto sucede, ¿no? De que estamos dándonos la oportunidad de comprender que para poder integrar esas enseñanzas en algún momento las tuvo que recibir Sí, claro. y tener esta conciencia de que había otras personas en la zona que estaban colaborando para el despertar espiritual y de conciencia, no solamente del Maestro Jesús, sino de muchos otros, como por ejemplo Juan el Bautista, que también fue formado Familiar. por los decenios. Entonces, tenemos esto. En un momento estamos hablando de un Jesús iniciante, de un Jesús Ujú. aprendiz, de un Jesús que hace su proceso de transformación y que recibe enseñanzas y que a partir de ahí, esas enseñanzas, él empieza a compartir los mensajes que son los que después terminan transformando a gran parte de esta humanidad, porque hasta el día de hoy se siguen integrando sus enseñanzas. Esto me resuena con esta parte que cuando somos discípulos
nos acercamos a diferentes maestros de los cuales vamos tomando lo que va resonando en nuestro corazón y a su vez en algún momento sintetizamos y empezamos a compartir desde la propia experiencia. Así veo y vislumbro qué es lo que el Maestro Jesús transitó, como muchos de nosotros que vamos a la escuela o tenemos a nuestros padres o a alguien cercano o a alguien que nos sentimos afín y nos vamos nutriendo hasta que manifestemos ese maestro que es tu propia sabiduría, como en este caso que estás diciendo de todo este peregrinaje previo antes de ser maestro, ¿no? Sí, exactamente. E incluso en la Biblia está bien marcado de que hay un momento en el que Jesús le dicen o le piden cosas y él dice, pero todavía no es mi tiempo. No estoy listo. ¿Dónde he Y escuchado eso? pero en otro momento es cuando él se empodera en esa energía y esa sabiduría que trae y dice, ok, yo ya no te hablo como tu hermano, sino que yo te estoy hablando ahora desde el maestro que habita en mí. Entonces, cuando eso lo hace con una frase así muy, muy marcada, que en algún momento vamos a ir compartiendo un poquito acerca de cuáles fueron estas frases tan, tan específicas que compartió y que evidentemente permiten explicar mucho más acerca de la profundidad de esas enseñanzas. Por ahora solamente en mensajes nos vamos a focalizar en algunos, porque se me estaban apareciendo otros, pero mejor Vamos por focalicémonos, partes. focalicémonos en lo que tenemos preparados. Parte de Wow. las cosas que tuvo que vivir y que eligió transitar es llegar a Egipto para poder transitar este aprendizaje de los 7 grados de conciencia crística. Pero hay un detalle. Ya dijimos que fue a la India, fue a Sí, Inglaterra, regresa a Egipto y va a la región nuevamente y va a Egipto. Pero en la India ya se había transformado en un gran yogi. claro. Con los celtas en la zona de Inglaterra, realmente logra una integración de las enseñanzas que ya había recibido su abuela Ana, la abuela de Jesús, varias décadas antes. Entonces era ya reconocido el linaje del cual él venía. Y cuando llega a Egipto y lo ven que llega, recuerden que no había Google, recuerden que no había forma de enterarse, pero los hierofantes, es decir, los guardianes sagrados del conocimiento, lo reconocen cuando lo ven, sienten Claro. su energía. Entonces lo primero que le preguntan es, ¿por qué estás acá? O sea, ¿Qué estás haciendo aquí? y él lo que dice es, vengo a hacer el camino. O sea, vengo a Claro. tomar estas enseñanzas y empiezo, y quiero empezar desde lo más básico. Para mí es como, ahorita que lo mencionas, es como ir a la universidad, ¿no? Como que primero se, Sí, algo ¿no? parecido. O la maestría, a lo mejor más bien es la maestría. La licenciatura la tomó en la India, su especialidad en Sí, Inglaterra y la, y la maestría en Egipto, que era el lugar que en ese tiempo tenía el espacio y estaba todo colocado de tal manera que los templos sabían quién llegaba con cierto estado de conciencia y eran recibidos, ujú, ¿no? Para ser guiados y orientados en manifestar ese maestro, ¿no? así es. Así que bueno, estos 7 grados de conciencia crística justamente son estos que estamos mostrando aquí. Es el primer grado de conciencia crística, era la sinceridad. Nada más, Nada nada más. menos. ¿Qué tal si empezamos a aplicar eso en nuestras vidas? Wow, Qué, gran, qué importante de gran tarea. repente esto de poder integrar la sinceridad como comprendiendo de que es un primer paso para el desarrollo del ser que nosotros somos y también que el tema no es de que llegues a ser sincero, No, sino sostenerlo en el tiempo. Y sí. ese sostenerlo en el tiempo es poder verte a ti mismo para ver desde allí qué es lo que estás irradiando a lo largo del camino para poder transitar esa sinceridad contigo. Cuando me acerqué a esta información que estás compartiendo ahora, veo la labor, y bueno, aquí parecen así como que es así como rapidito, ¿no? Pero son espacios, tiempos que él se dedicó a comprender cada uno de estos principios que él integró.
y que nos está exhortando a nosotros también integrarlos, ¿no? Exactamente. Y bueno, y allí vamos, En eso estamos en en el ese proceso de camino. integración. El segundo aspecto es la justicia, que es ante las distintas situaciones que puede ser que, por ahí alguna vez escuché a alguien que dijo, pero la vida no es justa, porque había fallecido algún familiar o algo de eso. Y no, la verdad que la vida en sí no es justa, por los motivos perfectos que sea, venimos a aprender en un lugar en donde a veces nosotros queremos que exista una justicia, pero a veces la mirada con la que nosotros creemos que es la justicia no es una mirada superior, sino que es una mirada desde el lugar donde yo me encuentro. Desde lo humano, Sí, desde lo exacto. humano. Aquí me gustaría sumar a esa frase de la justicia. Alguien en su momento, uno de mis mentores me decía, Mar, ¿qué te parece si mejor de vez de justicia le dices justo? Porque es justo lo que tú requieres para transitar y evolucionar. Ujú. Y yo dije, wow, entonces sí fue justo, sí hay justicia divina. Sí, Es lo que absolutamente, requiero para crecer. completamente. El tercer aspecto es la fe. La fe es Que mueve montañas. la confianza absoluta en esta respuesta que hay del universo para las cosas que vos transitas también y que hay una manifestación, un orden divino a partir de lo que estás realizando en esta manifestación, en este cuerpito físico, en la parte humana. Para mí también sería esa fe y confianza de eso que tú estás recibiendo y escucharte y dar ese paso. Y creo que es parte de ser un maestro, saber y Justamente. confiar de dar esos pasos. Así es justamente. Muy bien. El cuarto aspecto es la filantropía, es decir, ponerte al servicio de la humanidad. Ese yo lo conocía como hermandad o Ajá, fraternidad, que es propiamente lo que él aprende cuando está con los esenios. claro. Este, sí, incluso, bueno, claro, porque estaba pensando que otro referente para mí de la filantropía era José de Arimatea. Y José de Arimatea también era otro de los miembros pertenecientes a la comunidad de los esenios. Así que sí, tiene que ver con eso, con el hecho de saber que se está en comunidad y que se está tratando de hacer lo necesario para que todos vayamos hacia un mismo sendero de poder crecer y evolucionar como seres humanos. Wow, el que sigue, heroísmo. Creo Ah, que es de los más interesantes ahorita en la actualidad si lo vemos y él nos está poniendo la muestra con su vida y con su ejemplo que es posible, ¿no? mm, Pero ahora tú eres capaz de marcar ese heroísmo. Wow, creo que de los principios más fuertes y pues vemos que va subiendo en creciente lo que él tiene que integrar y reconocer qué le falta o cuánto tiene para compartir a otros, ¿no? lo que nosotros, lo que yo tengo que integrar, Claro. porque forma parte de un sendero que es estos 7 grados de conciencia crística, es un sendero individual para Sí. desde ese lugar poder compartir con los demás. Y el heroísmo, recordemos de que en muchas de las historias que nos cuentan es acerca de que entre el hombre y Dios, quien está entre el medio es el héroe. Es el que hace más cosas que lo humano y que se acerca casi a Dios a través de estas cosas que realiza. Esto vendría siendo como el poder divino que te impulsa. Sí, claro, seguramente que está relacionado desde ese lugar y se me ocurre en esto también muchas historias que nos llegan hasta el día de hoy, pero entre esas cosas, por ejemplo, estaba recordando lo de Sansón, que, Mm, que, que parte de las cosas que transitó fue justamente esto de, aun cuando supuestamente creían que había perdido su poder, él lo que pide ujú. justamente es el poder divino que se siga manifestando en él. Y lo dio. Y así fue, hasta el Wow. último momento. Y Luego, ujú. Adelante. luego tenemos el amor divino, que es otra de las Mm. cosas, que es el amor como un estado de conciencia. Sí, no nada más para ti, sino para el entorno y no nada más a tus seres más cercanos, sino a la humanidad, ¿no? Así es. Y esto también de las partes difíciles del amor que están relacionadas a
cuando confundimos lo que es amor con el sentimiento de pertenencia y apego. Entonces, el sentimiento de pertenencia y apego es lo que hace que tenemos vínculos que, por ejemplo, son familiares, y cuando algún familiar, por el motivo perfecto que sea, resulta que tiene que dejar su cuerpito físico, el tema es, ¿lo puede sostener ese amor? Gran pregunta. Sí. Y la otra cosa es fácil decir esto de que amas a tus vínculos familiares, pero la pregunta es, ¿podrías amar de la misma forma a tus otros hermanos? A lo mejor una relación que se concluyó con alguien, ¿no? A veces un familiar o Claro. una pareja, ¿no? Ujú. Sí, también eso. Así que forma parte de un transitar muy bonito. Hemos hablado un poco de eso y seguramente vamos a seguir hablando Así es. de lo que significa el amor como un estado de conciencia. Y finalmente, para poder llegar a dónde, A manifestar el Cristo. ¿y qué sería eso? Para mí es como un diamante, ya que se le pulió cada una de lo que acabamos de hablar, se pulieron cada una de las caretas del diamante y ya se le quitó todo lo que no requiere para que brille y manifieste el amor puro y real de lo divino que existe. Así es decir, que si es el diamante, justamente es activar el Cristo, el cristal Cristal. dentro de nosotros. La maestra María Magdalena también nos compartía esto de que acá en el corazón hay un lugar en donde tenemos justamente una partecita de esa chispa divina, y que es como un pequeño cristal que nosotros tenemos que hacer lo que crezca y que pueda pulirse en todas sus facetas para poder manifestar la esencia de lo que hemos venido a transitar a la tierra. Y manifestar el Cristo también es manifestar esa parte finita que hay en cada ser humano en su corazón. La Claro. chispa divina, manifestar ese amor que como dices tú es impersonal, pero también empezando por uno mismo. Claro. Así es. Así que bueno, 7 grados de conciencia crística. Imagínense que para poder terminar esos 7 grados de conciencia crística tenía que ir y hacer una prueba que era justamente aquí. En cada uno de los templos. Sí, así es. Hubo distintos templos egipcios, pero este Sí. en particular es la pirámide de Keops, y justamente es en esos lugares, son los lugares que, cuando hablamos de pirámides, el mensaje que se sigue transmitiendo incluso el día de hoy es que es el lugar en donde era la tumba de los faraones. Y no, señores, no es así. Entonces estaría bueno de preguntar definición, o sea, lista de tumbas que se hayan encontrado, lista de momias que se hayan encontrado dentro de las pirámides, y resulta que no, porque para eso estaba el Valle de los Reyes, que en el Valle de los Reyes es donde estaban todas las tumbas. Así es. Perdón, las tumbas de los faraones, porque hay una parte de Egipto que es el lugar donde está el Valle de las Reinas, que no es tan conocido, y que es donde estaban las tumbas de las esposas del faraón. Así que fíjate qué interesante eso. Pero bueno, acá específicamente dentro de las pirámides no se encontraron eso, sino que eran geometrías sagradas, porque de hecho lo son, que fueron utilizadas para realizar esos procesos iniciáticos. Entonces empezamos a comprender de una forma más profunda qué fue lo que se hacía en la época, y sobre todo también esto de comprender que había una gráfica que, bueno, se me pasó, ya vamos a ver si la vemos por acá. Acá está. Que quería Por cámara. mostrarles esta gráfica que es justamente dentro de la pirámide mayor. Tenemos este espacio que es una tumba que está, sí, es un sarcófago, Sarcófago que en está la cámara. dentro de la cámara más importante de Keops. Está en el corazón de la pirámide, y en ese lugar es donde tenían que pasar 3 días y 3 noches. Y evidentemente ahí tomó la energía necesaria para todo lo que después venía en su camino. Eso me imagino como que era el examen final, como cuando haces tu Ujú. tesis y ya te presentas y dices, ahora sí pongo en práctica todo lo que me enseñaron mis maestros. Sí, así es. Algo parecido, pero solamente una noche, hizo un tal Napoleón. ¿Te suena? Bonaparte. Algo de eso. Ah, ok. Pero lo interesante fue que cuando salió,
le preguntaron los generales, porque obviamente no se animaban a hacerlo, el general Napoleón sí lo hizo, y cuando salió le preguntó a uno de los generales qué fue lo que pasó durante esa noche. Y lo que él dijo fue, no te lo puedo contar porque no me lo creerías. Pero él salió de allí y se regresó a Europa y terminó conquistando casi toda Europa. O sea, Wow, qué interesante, no y se sabía eso. transformó en emperador, porque hasta ese Mm, momento no lo era, y es muy interesante comprender que lo que recibió ahí le permitió como empoderarse o activar una esencia de él para lo que él venía a ujú, manifestar. interesante. Así es. Y bueno, y esta frase, acá esto es algo muy importante, porque es justamente eh, hay algo que estamos hablando, ¿no? Que son las enseñanzas del Maestro Jesús, y una de las cosas que comúnmente se habla acerca de Jesús es de, ok, lo corré algo acá, comprender esto, ¿no? Que hay una frase que se dice de él, que está en la Biblia, y Ujú. que dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Gran frase. Entonces, si dejamos solamente en esa frase, que esto hubiera estado bueno de repente dejar solamente la frase para después poner el resto, pero, ¿y qué significa la verdad? ¿Conocer la verdad de quién? ¿De tú o de lo mío? La personal, Claro. pero ya una vez encontrada la persona, la superior. Y entonces, ¿hay más de una verdad? Sí, hay más de una verdad. Vamos por Entonces, partes. claro, entonces está muy bueno porque cuando recurrimos, digamos, a cuál fue el texto que realmente el maestro compartía y que está en los antiguos testamentos, Ujú. en las Biblias previas a ser traducidas, lo que se decía era exactamente esto: conocerás la aletheia y la emuná te hará libre. Mm. Vos decís, perdón, pero me están hablando en distintos idiomas, porque uno es griego y el otro es hebreo. Pero resulta que sí, obviamente el Maestro Jesús hablaba varios idiomas y se trataba de hablar de una forma que todos pudieran entender el concepto que estaba transmitiendo. Ujú. Y entonces sí, aletheia en griego se lo puede traducir como verdad, pero resulta que ese es el significado más sencillo, más abstracto de esa palabra. El significado más profundo de aletheia es justamente algo que está relacionado a una revelación interior de algo que está oculto. Y esto es algo como una verdad fundamental que tiene que ser revelada y que es acerca de conocerte a ti mismo. O sea, esa aletheia implica cuáles son las verdades más profundas que tienes y que además cuáles son esos condicionantes que traes dentro de ti, porque esos condicionantes son los que te han frenado. Y en este sentido estamos hablando acerca de el hecho de poder escucharse, porque en lo que nosotros hablamos es la letra y es la creencia que tenemos de algo, y cuando ya lo identificamos y lo podemos conocer, ahí es cuando podemos empezar a conectarnos con lo que es la emuná, que es la otra parte. Bien. Ahorita que te estaba escuchando lo de aletheia, me recuerda el proceso precisamente de los 8 pasos para llegar al samadhi o la iluminación, que es Ujú. interiorizar, revisar, transformar, conocer más de ti. Supongamos en este caso en la yoga es el vehículo físico, luego el vehículo mental, luego hacer ese contacto con el alma hasta llegar a ese contacto con el espíritu. Y es un proceso. Entonces, ahorita que lo estabas comentando, me venía que es parte de lo que él fue integrando. Ujú. Sí, claro. Y que fue parte también de lo que estaba compartiendo. Así que, bueno. Y además de eso, lo que él habla también es del emuná, es decir, lo que emana justamente de ti. Entonces, eso de lo que emana, una vez que ya te puedes conocer a ti mismo, lo que emana de ti es lo que te hará libre. Claro. Cuando tú conoces tus limitaciones, lo que transformes de ti es lo que realmente te va a permitir que salgas de esas limitaciones. Eso me remonta a esa parte que en algún momento me comentabas de la parte, bueno, me viene así con la astrología, tu parte individual, que en este caso es el signo de Leo, y luego viene esta parte de Acuario, que es el de dos olitas de agua caminando juntas. Entonces una parte es, si tú no te conoces a ti, ¿cómo pretendes
ser acompañado de otro, pero ese también en estar cerca del otro, te sigues conociendo a ti y conoces otra verdad más allá de la propia, ¿no? Claro. Y me deja pensando eso de que está muy bueno porque son los dos aspectos que tenemos que aprender a conocer. Uno que es en el compartirnos con otra persona en un proceso de aprendizaje que puede ser como pareja, y después el otro que es el proceso interior, el proceso individual. Entonces, esta emuná justamente se habla acerca de, es una forma en la cual nosotros estamos irradiando una energía, una seguridad interna, que es lo que nos conecta a nosotros con lo sagrado. Y la certeza de que las cosas todas tienen un propósito y están bajo todo, todo está en orden divino y pertenecemos a ese orden divino. Así que de eso se trata, de poder integrar la lete, de conocer la leteya para poder activarnos desde el emuna. Y de hecho la cultura griega era una de las escuelas, conócete a ti mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando hablamos de las enseñanzas más allá de la cruz, también, por ejemplo, son estas, pero también estamos hablando de que se habló de que había 11 años que estuvo él después de la cruz, Sí, claro. siguió transmitiendo sus enseñanzas, y ese tipo de información lo puedes encontrar incluso en alguna de las cartas de Pablo, en donde dice que se le aparece Jesús, pero que él no sabe si era que se le aparecía en la parte física, en el astral, o sea, no lograba comprender si era la esencia o la parte física. Pero eso también está reflejado en la Pistisofía. Y también está, bueno, se expresa en el Vía Lucis, que es posterior a ese momento en que el maestro eh, se acerca a sus discípulos y empieza a marcar la pauta de que se continúa la enseñanza. Uh-huh. ¿Y qué sería la Vía Lucis? ¿Podrías compartir un poquito de eso? De eso vamos a platicar, de hecho, en el siguiente programa, así que Sí, nada más la exacto. puse aquí para que lo viéramos como parte de lo que se está integrando en este tema. Y creo que mucha gente a veces con esto lo va a llevar a que se dé cuenta que hay algo más después de ese maestro que fue crucificado. Hay mucho más que podemos aprender de él posterior y que eso es parte del mensaje que él dejó. Sí, exactamente, porque parte del mensaje era de poder activar la magia como uno de los elementos que permitan la transformación. Uh-huh. Y una de las cosas que sucede fue esto, de que Jesús también, una de las cosas que hace después del proceso de la crucifixión, una de las cosas que hace justamente es poder, era una forma de demostrar, después de trascender la crucifixión, es una forma de demostrar que él venía a activar una magia y que sus discípulos iban a ser testigos de eso. Entonces, por eso también, como gran mago que es, todos los magos cuando logran tener ese empoderamiento, una de las cosas que hacen es transformar su nombre. Claro. Y en este caso, su nombre fue el nombre que él elige. El nombre que lo elige es Averamento. ¿Y qué será Averamento? Es la primera vez que lo escucho, al igual que ustedes, así que estoy ansiosa de saber qué significa. Resulta de que esto está dividido en tres esencias, en tres raíces, esta palabra. Uh-huh. Avera es la primera parte que está relacionada a otra frase que nosotros conocemos, que es Avedar Kavadar. Y Avedar Kavadar es algo así como una frase que ha llegado hasta el tiempo de hoy, nada más que se ha transformado un poquito, y es: ¿qué hacen los magos cuando van a hacer un truco de magia? ¿Qué dicen? Ve para allá. Te distraigo. Sí, sí. Lo que dicen es abracadabra. Entonces el abracadabra tiene la misma esencia que el Avedar Kavadar, y que de ahí es donde toma justamente esta primera parte, que es activo la magia en mí, y men es una esencia que está relacionada al agua, es decir, tomo la magia en mí para fluir hacia dónde, hacia el gran mago que era todo. Y también se puede dividir, a ver, amén, tot. Sí, tendría otro significado, pero bueno, por ahí va. Pero lo interesante es esto, de que este tipo de información, por ejemplo, forma parte de
cosas que te permiten comprender qué proceso de transformación interior se produjo para que él elija cambiarse el nombre y ponerse este nombre que tiene una implicancia muy poderosa para lo que significa la siguiente parte del camino que él transitó. Interesante. Muy Muy interesante. interesante. Y también, bueno, vamos a decir al final cuáles son las fuentes también de todo esto para no repetirlo. Dentro de esas enseñanzas también justamente estaban, bueno, estas enseñanzas que hablábamos con los esenios, que también recibieron, que él también fue un maestro tántrico que fue formado ahí en la India, que dicho sea de paso, el Tantra de la India tiene distintas características, pero no sé si saben que tiene algunos conceptos que son más bien orientados hacia lo masculino, excepto en Cachemira, que en Mm. Cachemira es donde principalmente se va hacia el sentir, hacia la vivencia interna del sentir, y por eso se habla que el Tantra de Cachemira es una de las cosas que más nos llega al día de hoy, de que permite una transformación muy profunda. Y recordemos que en ese país también es una iniciación. Exacto. Y también la tuvo que transitar. Y así llegamos a caminar hoy con el Maestro Jesús y sus enseñanzas hoy en día. El tema Wow. es ese, ¿no? Ese es el tema, Tú, vivirlas. tú que estás allí, tú y yo, nosotros. ¿Qué estamos haciendo entonces para poder integrar estas enseñanzas? ¿Hacia dónde vamos entonces con todo esto que Ujú. hemos recibido? Bueno, o sea, a mí me llevó a conocerme más, como dices, a descubrir que había mucho más que lo que me indicaban que se esperaba de mí, ¿no? Como hija, como pareja, como amiga, y que hay algo más. Entonces, él me mostró un camino muy distinto al de no solo pensar en mí, pensar en los demás, pero también al pensar en los demás es pensar en mí y saber que somos uno, pero y que esas frases, el poderlas ahorita transitar con toda su enseñanza, que es el del amor, que es realmente el mensaje que él transmite, pero que ese amor no es ese amor que nosotros tenemos conceptualizado, ¿no? De cariñito, papachito, sino un amor mucho más extenso, que contribuye a la sociedad, que contribuye a la humanidad, que contribuye a la familia, en mis relaciones afectivas, en mi trabajo, y que para aquella época, pues él, un rebelde, pero con causa. Así lo veo, que fue un rebelde con causa porque para su tiempo él lo que estaba compartiendo, pues estaba trayendo un conocimiento que le estaba diciendo, hay algo más que lo que nos están mostrando, hay algo más. Y esa inquietud creo que también yo me sentí identificada cuando empecé este camino, ¿no? Sí. Había esas inquietudes y buscaba esas respuestas y en esas respuestas me encontré a mí misma y creo que él es el mensaje que para mí me identifica con su enseñanza. Y siento que en ese sentido hemos sido muy acompañados, porque por ejemplo Sí, estamos claro. acá justamente teniendo la oportunidad de compartir caminos, charlas y Sí, almuerzos con Mamis, con Eva, sí, así es. que también de repente ella durante mucho tiempo estuvo transmitiendo los mensajes del Maestro Jesús que ella estaba recibiendo de forma directa, y que eso permitió hacer caminos tan poderosos de talleres y cursos como el Amate a ti mismo, y que Sí. es solamente, decimos que es un curso, pero en realidad si escuchas el título, ya eso es una transformación interior profunda. Imagínate el curso. No, de veras que el transitarlo en la vida, el ponerlo en práctica, que no se quede en... Recuerdo una frase que precisamente de la abuela que decía que íbamos a hacer letra viva y no letra muerta. Y ello implica que un compromiso de revisarte, de verificar qué es lo que nos falta y reconocer, eso todavía no llego. Y creo que no, todavía no llego es trabajar lo de la humildad, trabajar todo eso de que si no lo tengo yo, pero al convivir con alguien y esa persona sí lo tiene, y esa persona no tiene lo que yo tengo, esa fraternidad, esa comunidad que hacía el Maestro Jesús con los esenios, pues la podemos hacer entre nosotros, con nuestra familia, con nuestros compañeros de trabajo.
pero verlo de una manera tan fresca que es en el día a día, que ya no es ir a leer, sino qué yo estoy haciendo en el día a día, qué estoy Claro, aportando. excelente. Porque realmente esa es la transformación, cuando empezás a Ujú. verte de qué forma tú aportas algo justamente en este hacia afuera y hacia adentro, qué es lo que estás nutriéndote y a la vez con qué estás nutriendo a los demás. Me estaba haciendo pensar mucho, pero bueno, la idea es esta, simplemente de que sabemos que es el maestro del amor, Ujú. pero justamente ese maestro del amor que vino a explicarnos eso hace 2000 años, nos estamos tomando un tiempito para entenderlo, pero justamente puso su Sí. servicio y el amor en manos de la humanidad para poder ayudar justamente a que sea desde el servicio al prójimo la posibilidad de transitar, de activar su esencia crística y cómo esto ha sido transmitido por los motivos perfectos que sea, a veces de forma dogmática, pero que si empiezas a buscar vas a encontrar elementos justamente que están en distintas fuentes, en distintos lugares, que permiten comprender lo mucho más nutricio que hay alrededor de las enseñanzas del Maestro Jesús, más allá de lo que figura en la Biblia. Wow. Así que, bueno, esto es lo que estamos compartiendo desde aquí, desde TOT, la Escuela del Ser Humano. Compartirles también que esto que hemos transmitido, hay distintos lugares en los cuales tú puedes ir a buscar esa información. Comúnmente nosotros hablamos de algunos libros, hablamos de algunos investigadores que también ya lo han hecho, hablamos de los historiadores, por ejemplo, como Flavio Josefo, uno de ellos, pero no era el único, que eran biógrafos de los grandes personajes de la época. Hablamos de las investigaciones, por ejemplo, como dijimos recién, de José Luis Parise, pero también de haber visitado algunos de estos lugares justamente para poder sentir lo que el mensaje que el maestro tiene para darte hoy a ti. Y me voy a quedar con una imagen de un momento que fue muy fuerte. En uno de los viajes que hacemos, que es el Camino de la Flor de Lis, llegamos a un lugar que se llama Saint-Marie-de-Lemer, que es el Mm. lugar en donde María Magdalena, junto con otras mujeres y algunos hombres, apóstoles, llegaron luego de venir de Galilea, se fueron para Alejandría y de ahí se cruzaron justamente el mar Mediterráneo para llegar hasta ese lugar. Ese lugar como tiene muchas historias, un lugar a donde se celebra a esas mujeres que llegaron en un barco que se dice que estaba también dañado y aún así llegaron a ese lugar. Pero resulta que cuando estábamos ahí con el grupo de mujeres, una de las cosas que empezamos a recibir como mensaje es, yo ya cargué la cruz hace 2000 años. ¿Y Mm. tú por qué sigues cargando mi cruz? Entonces resulta de que lo que me decía es que su cruz, hoy, él ya la dejó de cargarla así llevándola al hombro, sino que él, a través del trabajo en sus aguas interiores, lo que hizo fue depositar esa cruz sobre el agua. Y me mostraba que él venía con la cruz, pero que él ya no pesaba esa cruz. ¿Por qué motivo? Porque la cruz de madera en el agua flotaba. Entonces lo que hablaba era acerca de la importancia de poder trabajar en nuestras emociones, que es lo que simboliza el agua, para dejar que te pese tanto esta experiencia de vida. Y Mm. resulta de que mientras estaba canalizando esa información, de repente me dice, y ahora abre los ojos y fíjate. Entonces fue un, perdón, y abro los ojos y estábamos ahí estábamos sobre el mar Mediterráneo. Y lo que estaba llegando a nosotros justamente era como si fuera el leño horizontal de la cruz. Ujú. Llegó no para allá ni para allá, sino que llegó exactamente donde estábamos con el grupo de 11 mujeres, 12 mujeres. Y fue algo muy fuerte porque fue como una señal de que todo esto que estábamos transitando tenía un propósito, pero además de eso teníamos una asistencia, una compañía. Entonces, cuando hablamos del Maestro Jesús,
No estamos, creo que esto es algo que podemos decirlo ambos en primera persona. No estamos hablando solamente del hombre que estuvo hace 2000 años. No estamos hablando de el ser divino que la iglesia dice, sino que estamos hablando de un Jesús humano que está muy cerca de nosotros, que lo podemos sentir como un hermano, como un compañero, como un maestro. Y lo que es lo más importante es que su presencia viva en nosotros permite poder conectar más profundamente con todos los aspectos de ese amor que él venía a enseñar. Pues ahorita que estabas mencionando los libros, hay un libro a mí que me gustaría compartirlo a los que van a ver este programa, que ya en su momento, como dijo José Luis, se va a hablar sobre esta relación afectiva y de compañerismo en este sentido de conocerse a sí mismos y transmitir un mensaje como fue el Maestro Jesús y María Magdalena. Hace poco leí un libro que me llevó a recordar información que solo lo vas a poder encontrar en tu corazón. No lo vas a encontrar en la mente va a cuestionar, pero ¿por qué sí fue, no fue? Y duda, ¿no? Y si algo he aprendido de este camino de conocerte y descubrir, las respuestas están adentro. Por eso esa introspección, que es un libro que se llama No me retengas, y curiosamente va de la mano de lo que acaba de decir José Luis, de ya bájenme de la cruz. Yo ya no le estoy cargando. También nos exhorta mucho a nosotros en, bueno, yo ya lo hice, como cuando un padre o alguien te dice, bueno, yo ya hice mi vida, ahora te toca a ti. O como ese maestro que te dice, bueno, yo ya me animé a hacerlo, me equivoqué, aprendí, acerté y lo estoy transmitiendo, ahora te toca a ti. Entonces, ese libro en particular habla de un Jesús que acompañó a María Magdalena posterior a, a, a este proceso que él vino a transmitir el mensaje del amor y el perdón, que lo vivió en humano y se dio cuenta que hay algo más que experimentar la vida, que hay un propósito y que el mensaje que él transmitió, que es el del amor, de perdonar a aquellos que le hicieron daño, pero más allá de todo eso, de todo lo que se estaba viviendo en ese momento, a mí ese libro que te lo quiero compartir y que lo puedas conseguir, también me mostró un Jesús distinto que dice, yo sigo presente cerca de ustedes y como dijiste en primera persona, lo hemos vivido y que te dice, yo estoy aquí y te puedo comprender porque fui humano y puedo comprender que a veces sientas que te traicionan, que te lastiman, que te agreden, pero tú eres más que todo eso. Entonces el Cristo manifiesta el amor y ama a todos y sabe dónde sí, dónde no, pero para ello este libro en específico sí me mostró un Jesús distinto que está cada vez más cerca de toda la humanidad, que si tú te das la oportunidad de escucharte y más allá de lo que nosotros queramos transmitirte en estas cápsulas o lo que leas, que te aboques adentro a encontrar tus propias respuestas y que las descubras. Creo que tú y yo podemos decir, sí es posible que está ahí cerca, es ese amigo, o como yo le digo a José Luis, el teacher, que es el que me dice, es para allá, también te puede guiar a ti, te puede acompañar. Así es. Y lo último, porque ya estamos ahí en el tiempo justo, la idea es de que quería comentar también que otro libro que nos comentaron que era muy importante justamente es Arpas Eternas. Arpas Eternas es justamente de una escritora argentina que se llama Josefa Rosalía Luque Álvarez, pero en el libro resulta que ella se presenta como Hilarión de Montenevo. Entonces, es un buen lugar para ir a buscar. Dicen que es la historia que más se acomoda, que más real es respecto de la verdadera historia de Jesús. Así que se lo dejamos como tarea para el hogar. Quizás en algún momento vamos a estar hablando de eso. Así que muchas gracias. Gracias a todos. Estamos dando cierre a este encuentro. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Nos vemos pronto. Hasta